Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de SFLAC. Hoy día tenemos el gusto y el placer de encontrarnos con la doctora Karina Paz. Ella es directora de Veterinarias PAUS y encargada del área de medicina interna de la misma. Bienvenida, Karina. Hola Miguel, mucho gusto, gracias. Hoy día vamos a hablar de un tema que creo importante, que como dice el refrán, a cocachos aprendí, que Sí, era súper importante tratarlo, que a veces está subdiagnosticado y subestimado, como es la pancreatitis canina y felina, ¿no? así es, Eh, lo primero, obviamente, que hay que preguntar qué o cómo podemos definir a la pancreatitis. lo básico. El páncreas es una glándula, ¿ok? Pertenece al sistema digestivo de todos los pacientes como tal y tiene dos funciones. Tiene la función endocrina, que es la encargada de formar hormonas, como la insulina y el glucagón, y la exocrina, que es la encargada para la digestión, de producir enzimas digestivas, para producción perdón, para poder digerir lo que son carbohidratos, grasas, proteínas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, la pancreatitis viene a ser una enfermedad gastrointestinal producida por una inflamación de la glándula o una superactivación de las funciones de la misma, ¿no? O sea, es una inflamación de este órgano o esta glándula que provoca, pues, por lo que entiendo, una autodigestión o algo así Sí, de esta. Porque tiene muchas funciones, pues, que la parte exocrina, pues, obviamente todo el contenido va a ser liberado al intestino y, pues, estas sustancias que produce, pues, que son enzimas, ujú, están en su interior, pero a veces por desórdenes metabólicos, se además, se colocan en su causan mismo ahí sitio. y se autodigieren. Sí. En humanos hay un factor genético hereditario importante. ¿Este Ujú. lo podemos encontrar también en caninos y felinos? Sí se han visto factores importantes genéticos, que son las diferencias de las razas, que es lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces, razas en los gatos, los domésticos y los siameses son de las razas más predispuestas a presentar ese tipo de patología. Y en los perritos hay una gama más grande, los Schnauzer, los Yorkshire, labradores, Beagle, Bichón, Poodle, e incluso Boxer, ¿no? Que también se Ah, ha sí, visto porque también. pues, son muy susceptibles Sí, a todo. a todo, Todo le pasa a los a todo pobres. le pasa. Todos son lindos, Entonces pero de sí, todo les pasa. sí hay un factor genético, pero normalmente se tiene que considerar que son causas o factores genéticos que predisponen a, pero también hay causas ambientales, ¿no? Claro, las causas ambientales son pues la mayoría de veces, salvo pues en el Sí, schnauzer miniatura, pues no por la hiperlipidosis que que ellos tienen que tienden a presentar. sufrir, pero Así es. en otras razas tienen la predisposición, pero eso no quiere decir que porque no sea de esas razas que mencionaste no le No se vaya a dar tiene. pancreatitis Así es. si le das un pan con chicharrón. Ujú. Y no Así que, imitan. es Y no lo peor, ¿no? imitaron. Como le mando un saludo al doctor Carlos Bellido, él en la clínica decía cuando veía que el tutor le daba una dieta indiscreta, una dieta inadecuada al doctor, le dice, ya sabes que a la próxima, ese pan con chicharrón o ese tamal lo pones en un tupper y me lo traes. Claro. Así que ya Hay que sabemos ser que justos. pues hay que ser justos. Las causas de pancreatitis no muchas veces los logramos determinar Mm, porque son muchas y muy complicadas, ¿no? Pero si las podemos enumerar, pues tenemos causas endocrinas, causas farmacológicas, dietas indiscretas, como dicen los americanos, los norteamericanos. ujú. eh, Entre otras, farmacológicas, si tú tuvieras que hacer un ranking o enumerarlas de mayor a menor Ujú. como posibles causantes, ¿cuáles serían las principales? Empiezo con la nutricional, todo lo que es dieta, precisamente por las indiscreciones de alimento. Eso es lo que se ve en el día a día. Es más que todo, le dieron, por ejemplo, acabamos de pasar fiestas, ¿no? Le Sí. dieron el pavito, le dieron el recalentado y pancreatitis a la vuelta de la A los esquina. 26. Sí, de todas maneras. Lo principal es el tema, para mí, es el tema dietético en lo que veo en la casuística. Lo segundo viene a ser también el tema que va ligado a la dieta, quiero o no, la obesidad. Y Mm. también viene con cierta predisposición de raza. Por ejemplo, vamos con esos perritos que no tienen un horario de comida, por así decirlo, pobrecito tiene hambre, le dan Mm. más comida. La obesidad como un factor también es importante. Ya luego viene también el traumatismo. También hay procesos traumáticos donde hay golpes, un atropello, lo que sea. También eso puede generar una pancreatitis de manera secundaria. En cuarto lugar, las endocrinológicas. Luego viene las que son farmacológicas, perdón, donde también voy a incluir ciertos anestésicos, ¿no? Ciertos procedimientos anestésicos en ciertas razas que pueden predisponer a una pancreatitis. Dos puntos que tú mencionaste es importantes. El tema de los traumatismos muchas veces no lo tomamos en cuenta Ujú. y a veces conversando con los colegas cuando nos mandan los exámenes para interpretar los resultados,
y sale, oye, ¿le has sospechado de una pancreatitis? No, pero si come tal alimento de buena calidad. Y tienen niños en casa, le digo, Ujú, pues es juguetón, es tosco para ujú. jugar, o ha sufrido algún accidente o algo, y se quedan como diciendo, levantan la ceja como diciendo, ¿y por qué me preguntas eso, no? Y Claro. el tema traumático o de traumatismos en la zona eh, abdominal donde se ubica el páncreas a veces no las tomamos en cuenta, No, ¿no? pues pero sí es importante, la Es verdad es... importante. Y justo la semana pasada tuve un caso de, bueno, no mío, de un colega de Ujú, pancreatitis que se suscitó post cirugía, post quirúrgico, no por el tema de la manipulación ujú, quirúrgica, sino por el tema anestésico. sí. De una anestesia, no sé por qué, no me comentó el caso completo, Ujú, pero tuvo una sedación de casi 2 horas, mucho, ujú, y obviamente de ahí hubo un caso de hipotensión por ujú. ahí, y eso pudo haber desencadenado, porque justo después, a los días, desencadenó en una pancreatitis. Y armando toda la sintomatología, el historial, pues lo más seguro es que haya sido ocasionado Es muy el probable. anestesia. Es muy probable, ¿no? Es muy probable. Es Pero una pues glándula muy susceptible, la sí, verdad. sí, muy susceptible y tan chiquita, pero puede causar muchos problemas. Chiquita y poderosísima. Sí, La verdad sí. que nos ponen aprietos si es que no es diagnosticada a tiempo. Sí, yo me acuerdo que hace muchos años cuando tuve la suerte de que el doctor Mowgli nos visite en el laboratorio, Ujú, que nos visitó acá en Perú por temas de una charla que iba a dar y pues ujú. nos dijo que acá y allá en Argentina también pues la pancreatitis estaba muy subdiagnosticada, Sí. ¿no? Que había un montón de casos de pancreatitis que se nos iban y el problema es que pues la pancreatitis puede quedar en algo tan simple como un Sí. gastrointestinal, una diarrea, un vómito, un empacho, como decimos Y nosotros, pasó. y pasó hasta darte un cuadro de una inflamación multisistémica, ¿no? Yo me acuerdo, claro, cuando estaba recién saliendo al mundo veterinario, yo feliz cuando diagnostiqué mi primera pancreatitis, te cuento. Y yo contenta voy al doctor Diego Díaz, en San Ah, Marcos. claro. Doctor, encontré un caso de pancreatitis y me quedó mirando y me dijo, no, es la primera vez Que que lo tú lo diagnosticas, que sí. tú lo diagnosticas, porque ¿cuántos casos habrás tenido? Y te juro que esa pequeña frase es suficiente como para cambiar completamente y remover de que, ok, se me ha estado pasando, ¿no? O Sí, sea, ¿cuántas veces hemos tenido pancreatitis sí, y no lo hemos sabido exacto. diagnosticar en su momento, ¿no? Lo subdiagnostica. Es complicado, el diagnóstico de No pancreatitis es no es tan fácil sencillo, no. tampoco. No es sencillo, pero a veces no le prestamos la importancia que debe, ¿no? Porque Sí, es una gastroenteritis o demás y y no, no lo subdiagnosticamos y sí. por suerte el paciente no terminó en una falla multiorgánica y Gracias a Dios. gracias a Sí, Dios, así sí, tocando ¿no? madera todos, ¿no? Exacto, sí. Dentro de los fármacos hay también si bien no es el factor predominante, Ujú. pero ¿cuál es en tu clínica diaria o cuál en tu experiencia, cuáles de los fármacos podrías o has visto que sean los principales causantes? Mira, número uno es el tema, me ha pasado, porque hacemos cirugías de manera regular en la veterinaria y por lo menos uno de cada 20 podría generar un tema de pancreatitis postanestesia. Mm, No es común, pero me pasa más con los schnauzers o con los Yorkshire. oh, Curiosos, sí. ¿no? Según la literatura dice que pueden reaccionar al propofol, por eso los anestesiólogos ahora normalmente no utilizan ese tipo de fármacos en sus protocolos o en sus estrategias anestésicas y utilizan otras cosas. Mm, Pero aún así, no utilizando propofol, por ejemplo, pueden generarlo. Entonces, yo ya es algo que como ya lo sé, yo también le aviso al tutor, mira, puede venir esto claro. después, ¿no? Otras cosas, bueno, que se dicen normalmente son los anticonvulsivantes, pero tampoco ya no hay una literatura, digamos, nueva, fresca, que Sí. diga que eso sí sucede, porque sabemos que los anticonvulsivantes, por ejemplo, el fenobarbital, que es el más utilizado en pacientes epilépticos, tiene más afección, por así decirlo, a nivel hepático, ¿no? Entonces, salvo en un gato, que las vías biliares del gato son muy susceptibles, me podría generar una pancreatitis, pero mis pacientes de tipo crónico epilépticos felinos que toman fenobarbital están bastante tranquilos en realidad. Y bueno, el gran enemigo, entre comillas, de la pancreatitis, los glucocorticoides, que es una controversia de Sí, muchos años, ¿no? Que como justo lo estuvimos hablando hace un rato, ya en humanos se demostró que que no no, dan. no generan, no dañan, ¿no? En algunos felinos tenemos que utilizar glucocorticoides, la prednisolona, y en perros con cuidado porque es hiperglucemiante. Entonces, como tenemos una afección de la glándula, si lo podemos usar, porque se ha demostrado que baja los niveles de la proteína C reactiva del proceso inflamatorio que estamos teniendo, pero también podríamos
jugar en contra y ya no solamente estar viendo una parte de un daño exocrino, sino generar un daño endógeno, ¿no? En la glándula y pues terminar en una diabetes y estar en Sí. O sea, no satanizarlo, simplemente manejarlo con cuidado y cuando se dé no darlo por dar, en otras palabras. Genial. Hay otras causas de enfermedades que vemos del día a día como leptospira, parvovirus, toxoplasmosis, PIF, entre otras que muchas veces se indica que pueden conllevarnos una pancreatitis. En tu casuística diaria, ¿has visto estas complicaciones? Sí, sí las he visto en esos pacientes y no solamente en esos, sino también en pacientes con problemas a nivel de columna, por ejemplo, que tengan algún tipo de hernia discal, algún tipo de protrusión, también pueden generar una pancreatitis de manera secundaria. Pacientes con edema pulmonar pueden conllevar una pancreatitis y viceversa, ¿no? Porque es una glándula que de verdad responde a la más mínima inflamación sistémica y empieza una autodigestión. Entonces, es algo que siempre tenemos que tener en cuenta en cualquier paciente que está con sintomatología gastrointestinal, ¿no? O que va a presentarla en el transcurso del tiempo por medicación crónica, quizá. O sea, tú indicarías que todo paciente que tenga una inflamación sistémica o tenga algún cuadro neurológico, tendríamos que monitorear la función pancreática. Yo sí, yo por mi experiencia sí lo hago. O por lo menos si no lo monitoreo, digamos, con un examen de laboratorio en general, ECOFAS, ¿no? Si están internados, y siempre avisarle indicarle al tutor, ¿no? Avísame si hay vómitos, avísame si hay diarrea, si deja de comer, si empieza con anorexia o algo por el estilo, para poder hacer las pruebas, porque puede pasar esto, ¿no? Entonces es mejor siempre en la antesala, Sí, ¿no? avisarle. Avisar. Puede pasar, puede suceder pasar. este suceso. O sea, Sí. no quiero decir que va a suceder, pero tenerlo en cuenta. Sí. Como dicen, guerra avisada no mata gente. Correcto, sí. Porque después de las pastillas. Sí, ¿y por qué no me dijiste Sí. eso? Además, sí. O sea, la medicina nunca 1 + 1 es 2, así que prevenir es mejor que lamentar. Así. De todos los síntomas que podemos ver en una pancreatitis, que son muchísimos, pues no todos son del libro. Y como dicen, pues el gato no lee libros. Y como me dijiste hace un rato, deberían. Pero de los que tú has visto en la clínica del día a día que haces, ¿cuáles son los síntomas más comunes que has podido ver? El primero que voy a marcar es el dolor. La pancreatitis es una enfermedad que duele, ¿no? Entonces, que a veces puede incluso pasar desapercibida por el mismo tutor. El dolor es lo principal, sobre todo en el gato, ¿okay? Que es el 70% de las casuísticas. El vómito lo voy a diferenciar. En el canino es el 70% de causas, de signos con el que se nos acercan los pacientes a clínica, pero en el gato no, solamente tiene un porcentaje entre un 26 y un 39% de causa por vómitos. Lo que se ve en el gato en realidad es la hiporexia o la anorexia y la letargia, ¿no? Que eso es casi un 70%. Entonces, dolor, hiporexia, letargia. En el caso del perrito, vamos con vómitos, ¿no? Diarreas pueden haber, pero en casos un poco más avanzados quizá, ¿no? Cuando ya tenemos casi una semana de proyección aproximadamente, donde ya la autodigestión es brutal. Y lo principal, estamos hablando de vómitos, entonces deshidratación. Sí. Pero es un signo para nosotros, no es algo que el tutor vaya a ver, ¿no? Entonces, para sintetizarlo, en el perro, en los caninos, vómito, todo paciente literal, todo paciente que vomita, sí, eso me acuerdo que dijo el doctor Mowley también. Sí, perro que vomita, descarte de pancreatitis, sí, de todas maneras. Y en el gato, la hiporexia o anorexia, letargia y dolor son síntomas muy marcados que te dicen pancreatitis, grita pancreatitis. Descarta pancreatitis. Descarta, o sea, claro. Puede ser otras cosas. Puede ser 1000 cosas, pero dentro de tu panel diagnóstico debería estar pancreatitis. Así es. Genial. La ecografía es parte importante del diagnóstico, tanto de un cuadro de abdomen agudo y obviamente también de una pancreatitis. Pero ¿qué tanta sensibilidad o qué tantas pancreatitis podríamos determinar o diagnosticar a través de una ecografía? Nuestros queridos colegas ecografistas siempre ponen en sus informes el 60% de las pancreatitis son diagnosticadas mediante esa prueba y más o menos tienen esa sensibilidad de un 50-60. En realidad sí es sensible en lo que es imagenología, pero hay que saber también en qué etapa está, ¿no? Entonces, en una etapa aguda o de una proyección aguda que tiene un par de días, no necesariamente vamos a ver la afección en la glándula per se. Más bien el día 3 o 4 recién vamos a poder quizá ver el tejido periférico de alrededor del páncreas recién reactivo, ¿no? Que se va a ver más hiperecogénico.
Las crónicas para ellos son mucho más sencillas porque ya hay Claro. cambios, ¿no? Hay cambios morfológicos. Sí es un excelente complemento, de verdad es un excelente complemento, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Es básico, es Es importantísimo, es importantísimo. básico sí o Ujú, sí. sí, Incluso sería indicado hacer una primera ecografía y de repente después de 2, 3 días, si no sí, tienes un diagnóstico certero, hacer un paneo sí. o un segundo control Ujú. para ver si hubo cambios y como tú dices, pues al pasar de los días puede haber mayor sintomatología o Sí, sí. evidencias, perdón, en el caso de la ecografía, ¿no? Sí, sí, normalmente es lo que se hace. Sobre todo también va ligada a cómo va la sintomatología clínica, ¿no? En el paso de los días Claro. hay más vómitos, no se está corrigiendo con la terapia, entonces sí es necesario hacer el paneo o el seguimiento, ¿no? Lo que nosotros llamamos los famosos AFAS, ¿no? Ir Sí, todos los días con nuestro ahí ecógrafo es. y estar checando Sí. cada rato los enanos. Con el mismo tema, la sensibilidad o la capacidad de detección de pancreatitis en un felino es igual, el porcentaje es igual en un felino o en un canino. No. Es que el gato no es del libro, o sea, Sí, me el gato es encantaría, otra. pero no. Es otro tema el gato. El gato es un universo aparte, Sí. ¿no? Ni siquiera es un mundo, es un universo aparte. No. También varía mucho, porque hay veces que ecográficamente no se van a encontrar más que las alteraciones porque dejaron de comer y no Mm, necesariamente las causas oh, propiamente dicho, ya salvo que la progresión sea de varios días, ¿no? Que la mayoría de gatos lastimosamente llegan así porque el tutor no se dio cuenta que había dejado de comer o que está comiendo menos. Eh, es más sensible en el perro la ecografía en etapas tempranas porque precisamente va ligado con vómitos, ¿no? mm, Entonces, ¿qué vemos en un gato? La hiporexia o la anorexia. Entonces, es más factible que lo que vea un colega es signos de inflamación biliar, una duodenitis, algo por el estilo. Entonces, si ya estamos por ahí como pensando en una triaditis felina, ya en la triaditis sabemos que páncreas está incluido, entonces ya sí, nos agarramos de claro, ahí. sí. ¿No? Sí. Tiroiditis, pues, y pancreatitis van Sí, están de ahí. la mano. Sí, pues, porque el conducto, al final, muchos especialistas en felino dicen que al final el conducto es el Es mismo, el porque es tan mismo, cortito y es está cortito, todo pegado, y, sí, a diferencia del perro. del perro que 1 kilómetro tiene ahí de conducto, ¿no? Exacto. Eh, no es, yo sé que hay muy buenos ecografistas pero también depende, he escuchado y he leído mucho que depende, yo creo que no tanto del ecografista porque tenemos súper ecografistas, incluyéndote que sé que también haces ecografía, pero del equipo, ¿qué tan cierto eso? Que el diagnóstico va a depender también de la capacidad del equipo. Yo no sé mucho de ecografía, pero quisiera que nos ilustres un poquito sobre eso. Yo creo que el equipo sí, obviamente sí ayuda mucho, pero es operador, la ecografía es operador dependiente, entonces la La sapiencia sapiencia. del operador, o sea, yo he visto grandes ecografistas, por ejemplo, la doctora Yakikawa, que es una eminencia, creo que es una de las primeras ecografistas que hay acá en Perú, veterinarios, le he visto con el primer ecógrafo de San Marcos, que, o sea, parecía un microondas, discúlpenme, no me peguen, y, o sea, y literalmente ver ovarios o ver páncreas, ¿no? Entonces, creo que viene la sapiencia y obviamente si tienes una máquina con alta resolución vas a poder ver a Más más fácil. detalle, más fácil, exactamente. Pero gracias a Dios ahora también la adquisición, hay posibilidades de adquirir equipos de última generación o de alta gama, incluso Doppler, que permiten a los ecografistas poder hacer una revisión correcta. Sí es importante definitivamente. Pero sé que un buen ecografista lo va a poder hacer hasta Con uno de la Segunda Guerra Mundial. con una de la Segunda Guerra Mundial, correcto. Genial. Sí, te pregunto eso porque a veces me dicen, sí, ¿le hiciste la ecografía? Sí, pero creo que el equipo del doctor no era el más indicado. O sea, por eso, ante la duda, Claro, entonces, como tú dices, pues en ese caso, más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, sí. más de la sapiencia de él que el equipo en sí. Ujú, O sea, pero exacto. con los equipos ahora actuales, sí Sí se fácilmente se puede. van a poder diagnosticar una. Sí. Yo me acuerdo que antes no te ponían o muchas veces encontrábamos, me acuerdo hace muchos años cuando recién se comenzó con esta moda, porque Es moda. era una moda de lo de la ecografía, que todo el mundo hacía Sí. ecografías. Me duele el eh, ojo. Ecografía. Sí, pues te ponía que había una reacción, el peritoneo a nivel Ujú, o localizado a nivel páncreas, pues está inflamado. sí, Y ese era un indicio ya que nos ayudaba mucho sobre todo en gatos. sí, para Sí, el tema de la pancreatitis. Ya nosotros lo tomamos como tal, ¿no? O sea, sí. no te decían el páncreas está No. inflamado o no te decían alteraciones en el páncreas
literalmente, pero sí, al decirte pues que hay una reacción a nivel del peritoneo, Ujú. de la zona, pues ya tenías que aducir que había una... Y luego se han ido, con la misma ecografía se han ido agregando más info, ¿no? O sea, por ejemplo, específicamente el páncreas, nodulaciones, ¿no? Se encuentran nódulos en la cola, en la cabeza, o sea, y eso también tiene que ver con que hay mayor adquisición de equipos, Claro, ¿no? Pero que también nuestros ecografistas se están capacitando mucho más cada exacto. vez, ¿no? Entonces, va de la mano, va ambas cosas. Pero sé que un ecografista con un ecógrafo antiguo va a sacar el mayor provecho posible, ¿no? Igual antes la moda también luego fue evaluar los adrenales, ¿no? Que antes no se Sí, hacía. sí, No, y ahora ya. exacto. Ahora ya se puede. Bueno, por suerte son modas que se han quedado, ¿no? Sí, No, no no se han como otras ido. cosas, no se han ido y esperemos que... Y bueno, Sí, hay mejoras, porque incluso ahora ya hay nuevas técnicas en ecografía que es otro tema, sí, pero creo que es elastografía, creo que se llama. sí, 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 Que sí. sí, es el último que El lo grito, ahora usan, sí. el grito de la loba, pero ya ese es otro tema que conversaremos, pero sí, hay nuevos avances en Ujú, eso, ¿no? sí. Otro punto importante es, te quería preguntar, ¿qué tantas ecografías que has tratado, que has diagnosticado han terminado en biopsia? Hoy me encantaría decirte todas, ¿no? Porque ese es el diagnóstico definitivo de una pancreatitis, es mediante histopatología, ¿no? Pero no sucede. Sinceramente ha sido un par, pero post-mortem, Oh, ¿ok? Porque sí he tenido un par de pancreatitis necrotizantes, o como yo le digo, la superaguda, sí, la que la no te da fulminante, o sea, tiempo para no me da nada. chance de nada en 2 días, y me ha pasado en 2 labradores, Oh, jóvenes incluso. Y han sido post-mortem. Los demás, a los tutores cuando se les dice, mira, sospecho de esto, tengo ciertas pruebas que ya me dan el diagnóstico como tal, pero el diagnóstico definitivo es como tal. Pero es decirle anestesia a un paciente que quizá no esté tan estable, porque hay deshidratación, hay dolor, entre otras exacto. cosas, punzar el páncreas, que es una glándula muy susceptible, no todos aceptan, no todos acceden. Y en realidad vamos siempre tratando la sintomatología y el seguimiento. Entonces, siempre se indica, pero de que se haga, al menos en mi experiencia, no me ha pasado. No sé si a ti La te verdad ha es que nunca he pasado hecho una biopsia de, te debería mentirte, tampoco. sí he escuchado mucho que sí, tenemos que biopsiar o incluso que dicen así, textual, en mayúsculas, toda pancreatitis debería ser biopsiada. Sí, está en los libros, ¿ah? Sí, pero también encontré un dato que decía que pues la biopsia, si bien es el diagnóstico final, Ujú, pero hay que tener mucho cuidado porque solamente el 10% de ujú. las biopsias van a servirte algo así porque decía que las lesiones son focalizadas, o No sea, son no difusas, son difusas, exacto. exacto, Y no si son agarras difusas, una sí, que parte, está sana y te va a decir negativo. sí. Tienes que encontrar la zona que está, porque Ujú, solamente el 10% del páncreas muchas veces va a estar con lesiones focalizadas, eso era sí. lo que decía. No es difuso, así que también tenemos que tener mucho cuidado ¿Dónde con eso, vamos a tomar sí. la muestra? ¿Y citologías has hecho? ¿Es fácil para un ecografista hacer una citología de páncreas? Em, con los ecografistas que yo trabajo en ese tipo de cosas que son muy buenos, este, no lo hemos hecho, sinceramente, porque viene también el temor del tutor, Mm, ¿no? Entonces, la típica, porque a veces cuando tiene pancreatitis, no damos un aproximado, piensan que es un tumor en primera instancia. Si tú lo tocas, si tú lo punzas, sí, se va a diseminar. No, entonces no es así, no funciona de esa forma. Em, no lo hemos hecho, o sea, de verdad, sinceramente, no lo hemos hecho tengo muy buenos ecografistas en mi staff, pero no hemos llegado a ese punto porque el tutor no accede sí, a más. Y lo que dices es cierto con el tema del histopato, ¿no? Como no es difusa la enfermedad, salvo que también tengamos, no sé, una nodulación en la cabeza del páncreas, ¿no? Como para poder punzar. Pero ahora también hay la ventaja de las laparoscopías, ¿no? Entonces, un paciente claro, estable con pancreatitis crónica, quizá tengamos la chance y es un poquito más factible para el tutor prepararlo para un estudio claro, posterior, pero no en el momento en agudo. aguda, sí, En no el es momento complicado. agudo es más complicado, Claro, porque sinceramente. tiene más riesgo de sedación y demás, Sí, obviamente, ¿no? O sea, no exacto. tiene un preoperatorio de lo más bueno, de lo más No. bonito, así que Entonces, en los crónicos sí es más como que, mira, vamos sí, a evaluarlo está después. estable, Sí, podemos diagnosticarlo más, sí. más fácil. Pero más que porcito, yo entraría por láparo. Una laparoscópica, ¿no? Que es más manejable de poder ver la Claro. glándula. Menos también margen de error, creo. Y menos traumático, más Sí, rápido, recuperación más fácil, o sea, sí. sí, definitivamente, ¿no? Ujú. Con qué, regresando al tema del universo felino, ¿con qué frecuencia en felinos encontramos o encuentras complicaciones que son definitivamente
delicadas como lipidosis hepática, colangitis, entre otras tantas que se pueden Sí. dar, ¿no? Pero ¿cuáles son las que más comúnmente ves? Eh, Primero colangitis, o sea, básica colangitis. El paciente felino con una colangitis, eh, yo ya automáticamente sé que me puede generar una pancreatitis y todos sabemos que el gato que está con hiporexia, o sea, ni te digo anorexia, hiporexia es candidato para lipidosis hepática. ¿No? Entonces, es prácticamente cosa del día a día que una pancreatitis esté con colangitis o una colangitis me derive en una pancreatitis. La famosa triaditis felina. Y la triaditis o cualquier enfermedad en el gato puede derivar a una lipidosis hepática si es que no consume el requerimiento calórico y energético que necesita, ¿no? Porque no se detiene, es una máquina el gato. Sí. Es una máquina de urea, me dijeron una vez. Entonces, una máquina metabólica. Entonces, sí es algo muy común. Y si es que no lo presenta al momento de la primera evaluación, no significa que no lo va a desarrollar durante el tratamiento, que Sí. también hay que Tener tomarlo cuidado. en cuenta, hay que tener cuidado y avisarle al tutor para que esté pendiente, ¿no? Claro, porque la pancreatitis puede desencadenar al final la triaditis, Sí, ¿no? pues, correcto. Exactamente. Y la lipidosis, cuando has visto casos, es definitivamente en gatos obesos que ya tienen predisposición, y más que sean obesos, pues entran más fácil en una lipidosis. Sí, más fácil. Entonces, eso también tener en cuenta, que el gato obeso es mucho más predispuesto a entrar en lipidosis más rápido. Sí, porque tiene de dónde más sacar. Sí, pues tiene ahí un montón Tienen de... un montón de grasa, un montón de tejido adiposo, entonces tienen una buena reserva y el cuerpo no repara y simplemente necesito. Y Sí. empieza a sacarlo, ¿no? Y entonces esas lipidosis son mucho más severas incluso. Sí, claro. Y demandan mucho más en poder recuperarlo. No es imposible, pero sí hay que manejarlo. O sea, siempre, como te digo, un pasito adelante. En medicina interna, intentar estar un pasito adelante para tanto prever las enfermedades secundarias o concomitantes, que es lo que decimos, y también para alertar o avisar al tutor, ¿no? Se no tener tu espada del augurio y Sí, ver más así, allá de lo ¿no? evidente. Sí, porque, o sea, no es el tema de la lipidosis, pero sí, o sea, muchas veces cuando conversamos con los colegas, sí, pero el gato no come hace una semana, o no come hace 3 días, ¿y qué haces para, qué esperas para...? Porque en cualquier Pones la momento sonda, va a entrar claro. una lipidosis y el gato se te va con una Claro. lipidosis, ¿ya? O hay gatos que me dicen, o sea, pesaba 7 kilos y cuando llegan a consulta ya están con 5 kilos, o sea, ¿Qué fue? ¿qué fue, no? Y Dame su tiene, dieta. sí, sí, yo también lo he dicho, ¿ah? Es, pero no, recién hace una semana está comiendo poquito, ¿no? Entonces, pero es una semana que ustedes están Claro, notando, obvio. pero ya el gato ya agarró toda la reserva que podía. supo, sí. No sé si a veces un poquito de lipidosis. Sí. No, para ver Dame si- tu secreto, sí, dame tu dame tu secreto, secreto. sí. Genial. Entonces, ya vi una vez, una vez diagnosticada la pancreatitis, ¿qué protocolos utilizan en la clínica? Primero, vamos a manejarlos también con el tema de valores. Por ejemplo, si hay un paciente que está deshidratado, que hay vómitos, por ejemplo, un perro que está deshidratado, de las principales cosas es reponer, o sea, dar un soporte, ¿no? Hidratación. Entonces son pacientes que normalmente tienen que estar en internamiento para el soporte hídrico que están requiriendo porque han tenido pérdidas. Y lo segundo, también eso es algo que aprendí en un curso hace muchos años, que me gusta, pancreatitis, así dijo el doc, pancreatitis empieza con P. P es pain, dolor. Entonces la analgesia es una parte importantísima del tratamiento de pancreatitis. Entonces el soporte hídrico está. Depende de qué cantidad de pérdidas de líquidos haya tenido. No todos los pacientes con pancreatitis van a terminar en internamiento. Pero si el dolor es agudo, si el dolor sí es severo, sí es un paciente que debemos manejar en internamiento. Y se pueden utilizar CRI, que son las infusiones, o se pueden utilizar por bolos también, ¿no? Fentanilo, lidocaína en el caso de perros, en gatos, ¿no? El tramadol no tiene un gran efecto, pero bueno, ayuda en algo. Buprenorfina, butorfanol también, morfina en casos muy, muy exagerados. Solamente yo he utilizado morfina en esos casos que te dije de los que son necrotizantes, pero o sea, yo sabía que no iban a salir. Pero al menos pero que sin lo dolor. pasen sin dolor. Al menos sin dolor. Claro. Que eso es vital. Después viene también el tema de control de vómitos, ¿no?
Entonces, acá viene un arma secreta que gracias a Dios en veterinaria sí existe, que es el maropitán, que tiene doble función, ¿no? Tiene función analgésica porque nos bloquea la sustancia P. Entonces, al bloquear la sustancia P también disminuye cascada inflamatoria y también es antiemético, controla los vómitos en los pacientes que están vomitando. Y eso también va para gatitos. Sí, es una maravilla. Sí, es una maravilla. Te juro que... Sí, cuando estaba hacía clínica era una maravilla. Sí, Dale, no importa. No importa. No importa, le va a doler 10 segundos y le va a aliviar todo el día, le Sí. decía. O sea, porque Y ahora lo podemos manejar incluso hasta con infusiones. O sea, tenemos ya... No lo sabía. Sí, o sea, aparte del bolo, que se puede manejar, también podemos utilizar infusiones. Yo sí manejo infusiones en ciertos gatitos, o sea, que ya vienen con una... Están con triaditis y con una lipidosis, en donde tienen un dolor severo, entonces hay que hacer combinaciones de fármacos, y a mí me va muy bien en esos enanos con infusiones de selenio, por ejemplo, ¿no? Del maropitán. Sí. Me va súper chévere, súper chévere. Metroclopramida, ondansetron también se pueden utilizar. El ondansetron va de 0.5 miligramos por kilo, metroclopramida de 0.3 a 0.5. También hay que ver, en ciertos gatos, por ejemplo, pueden hacer ilio paralítico de manera secundaria, ¿no? Entonces, aparte de que ellos sí están en internamiento casi siempre, o sea, ya te estoy hablando de un caso más severo del gato, no se mueven, están en su jaula, entonces también la metroclopramida como prokinético ayuda. Y también que nos va a evitar si bien el gato no vomita en primera instancia, sí puede tener el famoso reflujo, ¿no? Entonces también nos ayuda con el reflujo. Acá viene la controversia de usar o no usar antibióticos. No siempre es la parte básica. Hay que empezar que la pancreatitis es una inflamación, es una enfermedad inflamatoria, ¿no? Entonces, para enfermedad inflamatoria utilizo antiinflamatorios, no utilizo antibióticos. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones, como lo estábamos hablando por interno, que en ciertos casos sí hay que utilizar antibióticos. Por ejemplo, el metronidazol es uno de los más utilizados, y más en el gato. ¿Por qué? Porque el conducto que comparte con la vesícula es tan chiquito que la translocación bacteriana es al toque. Entonces, no, se ha determinado pues en el gato que tenemos la neutrofílica y la linfoplasmocítica, pero en una primera instancia no le vas a hacer la punción de vesícula biliar. Entonces, ¿cuál es? Mejor, no sé, le pongo... Por si las moscas. Por si las moscas, correcto. Entonces es un detalle. Se utiliza metronidazol, a veces se combina también con ampicilinas, por ejemplo, en la parte de protocolo. Pero también es dependiendo de la casuística. Antiinflamatorios. Hemos hablado hace un rato de los corticoides. También lo mismo, ¿no? Entonces, en gatos se maneja el tema de la prednisolona. Si yo tengo una que es linfoplasmocítica, tengo que hacer corticoides. No te queda de otra. Pero, ¿qué pasa si no lo no tengo la punción? No tengo cómo diagnosticarlo, entonces le doy si es que la clínica lo amerita, ¿no? En el caso del perro, ya lo sabemos, es hiperglucemiante y aumenta también los niveles de grasas en sangre, así que con cuidado. Yo particularmente no lo utilizo en pacientes, salvo que tenga alguna condición médica, por ejemplo un Addison. Tengo pacientes con anemia hemolítica autoinmune que requieren utilizar inmunosupresores. Entonces no es una droga que pueda sacarlo, ¿no? Entonces no me queda de otra. Entonces sí lo manejo en esos, pero si son pacientes regulares no utilizo corticoides. Y otro pilar importante es nutrición. Antes se manejaba mucho el tema del ayuno. Muchísimo se manejaba el tema del ayuno. Eso es una idea traspolada de humanos, en realidad. Y yo me acuerdo que cuando también empecé y diagnostiqué mi primera pancreatitis, se manejaba el ayuno, un ayuno prolongado. Es que ese era el protocolo que hacíamos, 48 horas de ayuno. Y aunque no lo creas, sí, colegas, que hasta ahora no, le digo, tienes que darle comer lo antes posible. Yo tengo ya grabado, después de esa, ya nunca más he vuelto a poner ayuno en un paciente, es que el mejor antiinflamatorio gastrointestinal es la comida. O sea, una vez que controlas vómitos en el paciente, porque obviamente si está vomitando no le vas a dar de comer, puedes promover vaciados gástricos quizá, eso sí,
Una vez que el paciente logre controlar los vómitos y las náuseas, darle de comer. Y si no come por sí solo, de manera asistida. Y ahorita tenemos esa facilidad de colocar sondas de alimentación nasogástricas, nasoesofágicas, las mismas esofágicas si el paciente tolera una sedación, obviamente, sobre todo en el gato. Con el gato siempre queremos recuperarlo lo más posible para pasar a la esofágica, para poder darle el suplemento alimenticio, ¿no? Que tiene que tener ciertas consideraciones, bajo en grasa, en el caso del perro, con alto valor proteico, eso sí, y en el gato no podemos quitar la grasa porque el gato necesita grasa, pero sí requerimos un buen aporte graso, no de cualquier cosa, ¿no? Entonces la nutrición sí es algo que es vital. Apenas el paciente logre tolerar el alimento es empezar a suministrárselo, sí. Sí, porque si no damos, o sea, el problema bueno, antes de pasar eso, antes que se me olvide la pregunta, el tramadol no lo usas o tiene muy poco efecto en el felino porque no tiene los receptores, o tanto en caninos y felinos no tiene mucho efecto. Me pasa en caninos y en felinos, no tiene mucho efecto, pero cuando usamos por ejemplo tramadol con maropitán, con el Serenia, es maravilloso. O sea, bueno. están felices, están happy. Pero hay algunos que tampoco no les funciona y tenemos que estar con infusiones constantes, por ejemplo, de fentanilo, como te estaba comentando, o ya en casos hay pancreatitis muy agudas, muy severas, en las que hay que hacer bloqueos, ¿no? Intraperitoneales, locales. Se puede utilizar la buprenorfina o el butorfanol también, que se puede manejar si es que subcutáneo no es suficiente. Pero el tramadol sí lo utilizo, pero va dependiendo del dolor. Ahora, con el gato, si yo utilizo tramadol, lactulosa de por medio. El hilo paralítico que también me pueden hacer ellos. El tramadol tiende a estreñirlos muy rápido y es un gatito que no se va a mover mucho en su jaulita. Sí. Quieto. Sí, así que lactulosa ya estoy mirando, no ha defecado. Sí. No ha hecho bobo. Sí, no ha Entonces, hecho recordar que en pancreatitis básico es el manejo del dolor porque el paciente literal se te puede morir de dolor. Sí, literal. Sobre todo el gato. Literal que se puede morir de dolor. Sí, literal. Genial. Y regresando a la parte, a lo que habías comentado de evitar el ayuno, pues era por el tema de que pues hay atrofia de las vellosidades intestinales, la translocación bacteriana. Sí. Yo creo que por eso también se da antibiótico a todo, porque obviamente si estás dando una ayuna tan larga como 48 horas, pues la translocación bacteriana estaba Sí, hola, ya me fui, agarró maleta y pasaporte y todo, ya cruzó el charco, o sea, ya definitivamente por eso es que creo que se da tanto antibiótico, ¿no? Ahora sí ya dado pues que damos una dieta lo antes posible. Y eso de que decías del vaciamiento gástrico, yo lo escuché hace muchos años con el doctor Ravelo, que lo usaba pero para parvovirus, pero ya bueno, se vio que ayuda mucho, ¿no? Incluso para el tema de gatos, creo que es para el tema de la sensación de reflujo y todo, ayuda mucho, ¿no? O sea, ayuda mucho a aliviar eso, así que es una técnica que yo creo que tendríamos que implementar más aún, ¿no? Con toda esa ayuda que nos da. Así que es súper esa recomendación o esa indicación que nos ha dado. Muchas veces tenemos miedo aprovechando la pregunta que tú decías, que los pacientes internados, ¿no? O sea, la pancreatitis, yo sé que hay pancreatitis, entre comillas, algunas que se podrían manejar ambulatoriamente, pero la mayoría yo creo que son internamiento y hacerle entender. O sea, yo sé que yo también he hecho clínica muchos años y sé que el tutor de felino es complicado muchas veces, y de canino también dependiendo, pero a veces tú le dices internamiento y te miran con ojos de Satán, ¿no? Sí. Pero ¿cómo hacen ustedes o una recomendación para los colegas? ¿Cómo logras convencer o llegar al tutor para decirle, ¿sabes qué? Tiene que quedarse, o sea, no hay de otra, no es que te quiera alejar de tu ingreído, sino que tiene que quedarse, o sea, no hay de otra, porque en la casa tú no vas a poder, salvo que pongas una UCI, tengas $2 millones, te compras una UCI y encuentres emergencistas ahí, que es difícil, pues vas a tenerlo en casa. O sea, ¿cómo hacen para convencerlos o llegar al tutor y poder hacerlo? Normalmente yo me voy con esta frase: es algo que tú ya no puedes manejar en casa. O sea, para mí es esto. Yo siempre empiezo con Le pueden la copiar, frase, ¿no? Sí. Es algo que ya ustedes no pueden manejar en casa, y les estoy diciendo porque tengo estos parámetros médicos y se lo intento explicar lo más sencillo posible, obviamente, ¿no? Tengo estos parámetros médicos que me indican de que el paciente ya requiere un internamiento. No todos van a requerir un internamiento. O sea, hay perritos, como tú comentas, se viene con un vómito, no necesariamente se va a quedar internado, claro, ¿no? En el gato sí es diferente. Sí. Entonces, si es que no
mira, si es que esto evoluciona de una manera mucho más acelerada, porque no significa que con el tratamiento al día siguiente, súper bien. Sí. ¿No? Entonces, No. una pancreatitis aguda demora días en Sí. poder controlar. Y es más, salir del proceso agudo total es un mes. Y eso sí se lo digo clarísimo a los tutores. Entonces, no es algo que puedas controlar. Y al contrario, se puede ir descompensando. Y cuando regreses de nuevo a querer internarlo, ya no vamos a poder hacer mucho. Por ejemplo, en el gato, una lipidosis que nos va a complicar muchísimo más el cuadro inicial, ¿no? Y bueno, la mayoría, desde ese punto, cuando le dicen no está en tu posibilidad curarlo, o sea, tú no puedes hacer nada, sino ya depende del equipo médico, la mayoría ya se pone a pensar, o sea, tienes razón, yo lo tengo mal, y ellos también se frustran porque ven que el gato no mejora. O algunos que vienen por segunda opinión están con tratamiento ambulatorio, ¿no? Y lo ven exactamente igual o hasta peor a veces. Entonces ya entienden de que tienen que pasar a algo más. Sí. O a veces que ni siquiera han hecho exámenes, ¿no? Para saber cómo va. Sí. Entonces ya cuando le dices es algo que no está en tu responsabilidad, o sea, que no puedes hacer y si estás viniendo a mí es por algo, entonces hagamos un voto de confianza mutuo Claro. para sacar, porque al final tenemos el mismo objetivo, de que nuestro paciente y en este caso sus mascotitas salgan adelante, entonces trabajemos en conjunto, ¿no? Con todo lo que viene. La mayoría ahí acepta. Hay otras personas que no. Yo sí tengo unas hermosas fichas de declinación de servicios también. Que son importantes usarlas. Sí, la verdad es que sí. Porque después, ¿por qué no me dijiste? Sí, correcto. Entonces yo sí tengo esas fichas de declinación de servicio en la que pongo, se sugiere esto, una acta de atención clínica también indicando cómo llegó el paciente y a lo que el tutor accedió, porque también soy consciente de que no puedo obligar a nadie Exacto. a hacer algo que no quiere. No, pero la mayoría, que son pocos, que se han ido, sí a las finales regresan porque se dan cuenta que Es necesario. es necesario y que de verdad está mal. O sea, en casa está mal y no saben qué hacer. Y así no lo hagan, es importante decírselos, porque si no vas a tener el que nunca se me va a olvidar, que no me pasó a mí por suerte, pero le pasó a un colega muy cercano que se complicó un cuadro clínico y el tutor le dijo, ¿por qué no me dijiste? Sí. ¿Por qué no me dijiste que había que hacerlo? O sea, eso ya desde ese momento fue un antes y un después en mi clínica. Sí. ¿Por qué no me dijiste? O sea, dile todo lo que hay que hacer, que como tú dices, todos no van a poder o no van a querer, pero es distinto, pero ya tú les informaste. Sí. O sea, la información es básica en estos casos, ¿no? O sea, tanto desde el diagnóstico como las posibles complicaciones que podamos tener, la posible evolución o lo que se espera en la evolución. Y es todo, hay que ponerlo siempre de antesala. Y ahorita, de verdad, por escrito yo lo pongo porque sí. También evito eso de que es más fácil echarle la culpa a otra persona, ¿no? Sí. Que asumirla. Exacto, sí. Entonces, yo no puedo obligar a nadie a acceder a un servicio. Claro. Entonces, pero es lo que necesita el paciente. No desea, firme por favor, acá está lo que estoy indicando, ¿no? ¿Estas hojas tú las has preparado? ¿Las sí. has encontrado en una...? No, las he preparado. Genial, entonces hay que preparar sus hojas. Sí. Porque es importante de todo, sí. Porque es una manera de protegernos. O sea, sí. Por suerte no hemos llegado como en otros países, Argentina, Brasil, que te demandan ahora los veterinarios como demandar es facilísimo una demanda, sí. Y no lleguemos a eso para recién acostumbrarnos a trabajar pues con responsivas, con hojas informativas o sí. Pues detalladas para que protegernos, es una manera de protegernos, ¿no? Nosotros manejamos hojas de internamiento, hojas de atención clínica, de declinación de servicios, incluso hasta para toma de muestras, porque de verdad le pincharon, le hicieron doler, ¿no? O sea, sí. Mejor todo por escrito. Exacto. Porque no sabemos también cómo va a estar el humor de cada persona en el momento de la consulta. Y la pandemia sí ha exacerbado muchas cosas. Sí, definitivamente. Es la consulta antes y un después de la pandemia. Sí. O sea, las personas, creo que todos en general hemos cambiado. Hemos cambiado, ¿no? Y iba a ser, como dice el refrán, casa de herrero, cuchara de palo. Estábamos hablando de un montón de cosas, pero no hemos hablado de qué exámenes ya te ibas a recordar, ¿no? Porque yo practiqué inglés, ¿no? Para eso. ¿Qué exámenes utilizan para llegar al diagnóstico y una vez diagnosticados para el control o evaluación del paciente? Básico, hemogramas, ¿no? No siempre vamos a ver alteraciones, dependiendo de la fase, vamos a ver lo que es la leucocitosis, por ejemplo, ¿no? Sí. Tú me vas a ayudar un poquito más, a veces se pueden encontrar neutrófilos tóxicos o no, pero también he visto casos que vamos a tener leucopenia, entonces, y alguno piensa de que, es crónico, pero en realidad podríamos estar enfrentando una necrotizante, claro. Porque hay lisis,
¿no? Hay Claro. muerte de tejido. Puede haber anemia, no necesariamente. A veces también puede haber trombocitopenias, pero no lo he visto de verdad muy, muy común. Ahí sí, esa parte sí te estudia. En lo que es la parte de la bioquímica hepática, podemos tener alteraciones también en las enzimas hepáticas. En el caso del gato, hepática sí, pero también es bilirrubina, ¿no? Sí. La parte de la bilirrubina que hay que evaluar. Algo que por deferencia yo siempre pido, porque yo me he acostumbrado es a evaluar orina. O sea, todo paciente tiene que, así como un hemograma, el examen de orina para mí Es es básico. básico. Y quizá muchos me van a decir, pero no tiene nada que ver la pancreatitis con un examen de orina. No si es que es primario, pero un gato, por ejemplo, donde hay una colangitis y las bilirrubinas en ese momento me están saliendo en sangre normales, pero yo ya tengo bilirrubinuria. Exacto. Para mí ya es diagnóstica. Entonces yo ya sé y simplemente anclo, ¿no? Adicional, puedo tener una enfermedad renal o una injuria renal. Eso. Entonces, que todavía no se ve, no hay creatinina, no hay urea elevada, porque sabemos que no son específicas del riñón, pero la densidad urinaria ya se está viendo afectada, ya estoy teniendo otro tipo de sintomatología. Entonces, yo sí tomo esa información de la interpretación que para mí es básica. O sea, de verdad, para mí la orina es básico. O sea, te juro que para nosotros hace, cualquier creo, cosa. 3 semanas estuvimos con un colega donde yo hice pues en ICA muchos años clínica con él y allá como le fastidiaba siempre, lo digo pues, a nosotros y no te miento, a nosotros en la clínica nos decían los locos orina, porque igual que tú, paciente que llegaba era básico, no, o sea, el paciente no había forma de, paciente que llegaba hemograma y orina como básico, o sea, Sí. como base esos 2 exámenes, y en un gato que sabemos pues que las bilirrubinas son así sea trazas, son patológicas, o sea, no informa, o sea, en una simple orina, en la sangre, como tú dices, las bilirrubinas, los pigmentos biliares, o las bilirrubinas, perdón, pueden estar normales, pero si tienes pigmentos biliares o bilirrubinuria, no hay forma, No hay eso es forma. patológico en Sí. el gato. Incluso, como decía el doctor Hutter, si haces un examen de orina por gusto, haces bilirrubinas en sangre, porque primero van a salir en Exacto. orina, o sea, en orina es donde tienes que evaluarlas, Ujú. en orina es donde, y no es que en el perro, sí, tiene el mejor umbral y por ahí una cruz, está bien, una cruz conjuntamente con la densidad urinaria, Claro. pero si tienes una cruz con una densidad urinaria muy alta o si tienes 2 cruces con una densidad urinaria muy baja, tienes que jugarlas y te está diciendo, oye, mi hígado está mal, Sí. así no está amarillo, no está en modo Simpson, como me dijo un Eso me doctor. pasa, ¿sabes qué? En los cocker. En los cocker me pasa mucho eso con el tema de, me dicen, no tiene nada. O sea, pero está enfermo, está letárgico y un montón de cosas, pero en las enzimas hepáticas en sangre no se ve nada. Y cuando yo veo el examen de orina, vamos a sacar un examen de orina. Sí, vamos por lo básico. Y veo bilirrubinuria, o sea, acá está, o sea, en el Claro, ano tiene claro. una afección. El hígado, usted dice, ayúdame. Sí, ¿No? incluso el páncreas también puede, como tú dices, Sí, puede causar injuria renal y no sí. lo Y no consideramos lo a veces, consideramos ¿no? a veces. Sí, o sea, hay que Incluso tener mucho cuidado con eso. hace un par de años, si no me equivoco, creo que escuché a una colega, no estoy segura si la doctora Lina o alguien escuché, en las que comentaban que ya no se le decía triaditis, sino cuadritis. ¿Por qué? Porque el gato El después de riñón también. 3, el riñón también dice, yo también voy. Sí, ahí se cuela. ¿No? Ahí yo Yo también voy. también quiero, pues. Sí, no me dejen afuera. Entonces, yo me acuerdo que era aso, otra Sí, más, otra cosa ¿y más. qué más? Bueno, es Pero gato, bueno, así es que ya no gato. te sorprende, es gato. Así que para mí de verdad, No orina, cuadri. lo voy a tomar. Aún así me digan, no tiene nada que ver, yo sí lo tomo. Es En el perro que, importante. sí, para mí es importantísimo. En el perro que tiene diarreas, o sea que ya incluido sí tomo un coproparasitológico funcional, para mí es importante también saber qué está eliminando. Claro. Pero no todos me vienen están con diarreas, al menos tan profusas, más es el vómito. La amilasa y la lipasa, ¿no? Entonces, estas son enzimas digestivas, pero no son específicas. Entonces, ahorita hay muchos paneles en las que miden amilasa y lipasa, pero cuando yo siempre le digo eso a los tutores, esto no me va a indicar Claro. del páncreas específicamente, por favor. Me puede dar como que Un ayudín. un ayudín nada más, pero no es específico. Más bien yo lo utilizo mucho para ver cómo está excretando el riñón. Eso. ¿Sí? Porque se excreta por el riñón. Claro. Y cuando se concentra mucho en sangre, entonces yo me voy, el riñón es, Sí, ¿no? sí, pues. Vamos a buscar el riñón. Claro. Así que no las tomo mucho en cuenta para la parte pancreática específicamente, porque sé que no son. Y bueno, ahí vienen las pruebas ya específicas, ¿no? Manejamos
las lipasas pancreáticas por especie, felina y canina, ¿no? Entonces, esas son las pruebas que normalmente utilizamos. Sé que hay una zona gris, que ese es el dolor de cabeza en la que Sí. esto es crónico reagudizado, o todavía no se ha manifestado la elevación en Exacto, sangre, sí. ¿no? De la famosa zona gris que igual en pancreatitis nos hace Patalear. patalear. Hay unas, justo acá lo apunté, se utilizan esas las que son específicas porque se supone que expresan las células acínicas, o sea, específicas de la especie. Por eso no podemos Claro. utilizar la de perro en gato y viceversa, ¿no? Exacto. Ni la de humanos. Porque son anticuerpos, o sea, son lo que va anticuerpos, a medir correcto. anticuerpos anti esto, Ujú. ¿no? Y tiene que ser, y como tú dices, es específica, Ujú. lipasa pancreática específica, o sea, no es la lipasa que viene de otros órganos, porque el páncreas no es el único que produce estas enzimas, y tiene que ser específica, si no, no va a Ujú. tener mucho valor diagnóstico. Así es. En el caso, como tú lo dices, la lipasa y amilasa se secretan por riñón. Así que Ujú. si tengo un paciente que tiene pancreatitis o que está deshidratado por N cosas, la filtración va a estar alterada y por ende pues la eliminación de estas dos y te salen elevadas. Incluso hay un gran número de estos pacientes que tienen la lipasa y amilasa normales y te están gritando pancreatitis Sí, por todos lados. O sea, sí. es complicado y hay que quitarnos esa idea de que lipasa y amilasa no deberían ser para el panel diagnóstico de estas, ¿no? Sí. Tú comentaste también que habías encontrado trombocitopenia en pacientes. Yo he encontrado o nos indica en la literatura también es que podemos encontrar trombocitopenia en pancreatitis necrotizantes, Sí. ¿no? Eso. Neutropenia también, si bien hay una inflamación bárbara, pero como yo les digo, ¿sabes qué? La sangre solamente es el micro, el bus, el taxi o el Uber en que te quieras ir de los neutrófilos y otras células, Sí. porque van a migrar a tejidos y otros. Y si tú tienes Ujú. una inflamación tan fuerte como en una pancreatitis, Ujú. se van a ir ahí, se van a ir al foco. Y el hemograma es la foto del momento que tú tomaste esa sangre Y al día siguiente y al cambió. día siguiente puede cambiar, en Sí. horas literal. O sea, vas a tener cambios, anemias también, si es hemorrágica, si es Ujú. crónica, vas a tener una anemia por enfermedad crónica. Sí. Pues el tema también de los neutrófilos tóxicos según el grado de toxicidad, inflamación que tengas también en el paciente, porque pueden ser múltiples panoramas que tengas ahí, policitemias también por la Por la deshidratación, deshidratación. incluso te pueden enmascarar una anemia, o sea, hay que tener múltiples panoramas ahí. Eso también me acuerdo que dijo el doctor Moll, yo tenía un montón de pacientes. Imagínate que te lo diga él que pues hace emergencia y tenía un montón de pacientes con las enzimas hepáticas porque la literatura te dice tienen que estar las enzimas hepáticas 7 veces elevadas, Sí. y eso está en el libro, Sí. 7 veces elevadas para considerar una pancreatitis, pero yo tenía un montón de pacientes con enzimas hepáticas normales y con Con pancreatitis, o pancreatitis. sea, no hay No que siempre sale. confiarse, o sea, los pacientes no leen el libro, pues, o No, sea, pues, definitivamente los panoramas son muchos, pero muchos. es importante, como te dices, apoyarse en pruebas generales, pero Ujú. también en pruebas específicas, Sí. porque si no hacemos estas pruebas específicas no lo vamos a poder diagnosticar. Y la ecografía también. Y la ecografía, que es una prueba diagnóstica Hay también. algo que yo utilizo mucho en pacientes que no tengo, por ejemplo, no todas las pancreatitis me hacen leucocitosis en primera instancia, ¿no? Porque pasa. Sí, Así como las piometras que no salen, no salen exacto. con la leucocitosis que uno espera, ¿no? La proteína C reactiva sí lo utilizo como un marcador de inflamación, entonces me va a permitir ver en el transcurso de los días cómo va disminuyendo el proceso de inflamación que está teniendo. En el gato, el suero amiloideo, que es lo que normalmente más se utiliza. Entonces sí lo utilizo en aquellos pacientes que no tengo la leucocitosis del libro, ¿no? Y que tengo toda la clínica. Y yo siempre le digo a mi equipo o a quien me quiera escuchar en la vet, las pruebas están ahí y el paciente está acá, pero Claro. es en mi cabeza donde yo tengo que armar el Eso, rompecabezas es un rompecabezas. y es utilizarlo. Y no necesariamente porque los resultados me salgan todo en negrito, significa de que no hay una patología, porque Claro, por algo el paciente está acá sobre mi mesa exacto. viniendo por algo, ¿no? Entonces es el rompecabezas, es acá, ¿no? Sí. Armar todo esto. Bueno, ahora sí voy a decir porque lo practiqué. La prueba del TLI, que es el Trypsin-like Immunoreactivity. Me salió. Estrellita. Me salió. Que normalmente no hay acá. O sea, no hay acá. Hay en humanos, Hay pero tiene que humanos. ser Exacto. especie dependiente, perdón, no es así, pero tiene que ser
de la especie, Sí. ¿no? Se me fue un Según lo lapsus. que leí es porque hay aminoácidos, o sea, lo que evalúa es la tripsina, ¿no? El Sí, tripsinógeno. Entonces, son unos aminoácidos cambian por especie. exacto. Acá no hay en Perú, se manda normalmente a Estados Unidos, pero hasta que llegue el resultado, igual ya Sí. la pancreatitis pasó. Pero es más para pancreatitis de tipo, perdón, para diagnosticar insuficiencia pancreática, ¿no? Ya es un caso más Claro, porque la avanzado. tripsina se libera en primera instancia, Sí, ¿no? Pero no todos los pacientes con pancreatitis van a van a presentarla, presentar. así que Ujú. vas a mandarlo hasta allá y de repente Sí. sale, no, no es. Lo digo porque seguro alguien por ahí dice, no dijo, sí lo Sí, dije. Sí lo sé, pero no lo uso. sí, una porque no hay otra que pues tampoco No es hay. específica. Exacto, No. no, sí, Y bueno, la ecografía, ¿no? Que también es un aditivo importante. Sí, definitivamente. O sea, tiene que estar una ecografía dentro de del panel todas diagnóstico. maneras. O sea, es básico, de Sí. verdad. Tú mencionaste la proteína C reactiva. A Ujú. mí la proteína C reactiva me abrió los ojos el doctor del Riego. Ay, Que sí, sí, a mí lo máximo. también. Lo Entonces somos máximo. dos que pues o sea, Es- tiene 1000 usos. O sea, sí, es para increíble, todo. ¿no? Es increíble la proteína C reactiva. Incluso haciendo mi tarea encontré que pues muchos lo usan en cuadros crónicos, o sea, no Sí. solamente en un cuadro agudo, porque es decir, proteína C reactiva de Ujú. fase aguda, pero Sí. también en fases crónicas te puede Ujú. ayudar. Y en este caso yo creo que podría ser una súper herramienta que no la usamos, porque como tú dices, el leucograma puede ser una leucopenia, pero si tienes la proteína C reactiva elevada, incluso después por la reacción inflamatoria Ujú. puedes tener una leucocitosis. Ecográficamente el páncreas aún inflamado, porque no soy ecografista, pero no sé Ujú. en qué tanto tiempo puedas ver cambios o evaluar la inflamación y que esa inflamación monitorearla a través de ecográfica, pero Ujú. la proteína se reactiva tan rápido consume, tan Tan rápido rápido se se baja. O baja. sea, te puede indicar cómo está mejorando tu Ujú. paciente. Según hacer una secuela de proteínas C reactivas y Ujú. hoy sabes que está bajando, entonces así tenga leucocitosis, mi paciente está mejorando, o sea, es Ujú. una súper herramienta, ¿no? Y Sí. en pancreatitis, creo, no lo había pensado así, bueno, la verdad es que no hago clínica ya hace Yo un sí la par de, uso, o sea, pero sí, o sea, sí lo manejo. O sea, de verdad, sí lo manejo. En esas que son escondiditas, sí lo manejo. Y es una forma de decir, mira, está mejorando. O, ¿sabes qué? claro, No, sí, no, acá pasa algo. acá está pasando algo. Entonces, para mí es una súper herramienta. Entonces, se indica, ¿no? Se indica y si el doctor accede, se da. Yo lo utilizo en todo lo que pueda, o sea, todo que sea de un curso agudo y potencialmente crónico. También en los pacientes crónicos, como tú dices, en el paciente crónico el detalle es que en cualquier momento se Se puede puede agudizar, reagudizar. ese es el problema. Ese es el problema. Entonces también es un tema de educación a los tutores que vengan a controles médicos para hacer un panel de exámenes. Yo sí incluyo proteínas C reactivas, amiloideo, simplemente para verificar que estamos bonitos, ¿no? Y es Sí, una forma de decir, mira, acá estábamos así, pero ahorita me ha subido 2 o 3. eso, ¿qué Hay que pasó? estar, ¿qué pasó? Claro. Entonces hay que estar pendientes, ¿no? Entonces sí, yo sí lo utilizo de fase aguda y de manera crónica, sí lo indico. Ahorita que me acuerdo, tienes razón eso de la agudización. En ese paciente que te comenté de la anestesia de 2 horas, Ajá. él ya había tenido pancreatitis, ya le habían diagnosticado hace un par de años pancreatitis. Y lo más seguro es que ya tenga una pancreatitis crónica y en esto ha agudizado ahorita que estoy haciendo memoria del caso que me comentó el Doctor. colega, sí. Y sí, me acuerdo pues que ahorita me acuerdo que me comentó que había, y imagínate, la data es importante, Sí. el historial es importante porque una cosa es que yo diga, ah, sí, lo causó esto y ahorita que te doy el dato de que ya había tenido pancreatitis, me dice, ¿y por qué no me dijiste? Sí. O sea, el historial es Es importantísimo, ¿no? importante. Es Sí. importantísimo. Y no confiarse con lo que te diga uno, porque a mí me has tocado pacientes tutores que pues le pregunto, llegan con vómitos, diarreas y no he comido nada. No, no he comido nada, solamente su comida. ¿Estás Lo de seguro? siempre. Sí, lo de siempre. ¿Y cuántas personas viven en la casa? Ah, 5. Hasta que no le preguntan a las 5 y la única 5, sí, subió donde mi mamá y le dio pan con jamonada o le dio frijoles. Ahí Sí. está, pues, o sea, y tú no sabías porque tú no No. vives las 24 horas con el paciente. O sea, Ujú. es importante el historial. Sí. Así que, La bueno, anamnesis Karina, es básica, sí. agradecerte, nos has dado una clase magistral de pancreatitis. Gracias. Y bueno, una última recomendación final para los colegas que nos van a ver y escuchar. La última recomendación es nunca vamos a poder diagnosticar lo que no sabemos. Lo que no conocemos no lo vamos a saber diagnosticar. Así que siempre estar en capacitación constante, no desameritar los signos clínicos y ahora a partir de ahora siempre
tener en cuenta la pancreatitis como parte de cualquier tipo de trastorno gastrointestinal en el perro que pueda presentar, y en el gato también considerarlo dentro del diferencial ante cualquier gato que tenga hiporexia o letargia. Hagan siempre una buena anamnesis, pregunten hasta además, como dijiste hace un ratito, ¿no? O sea, Sí, el historial es el historial básico. es básico. Nunca, o sea, siempre ir con el conocimiento de por medio, ¿no? Entonces, si yo sé que esto puede presentarse, lo aviso, lo informo, Claro. y sé que puedo sacar adelante a un paciente, y si no puede salir, porque hay casos y casos, por lo menos siempre con el que se le avisó, ¿no? No hay que tenerle miedo a la pancreatitis, sinceramente. Respeto sí. Sí, cuidado. Hay que tenerle cuidado, hay que tenerle respeto, pero no siempre. Y cuando tú lo sepas, lo estudies, lo veas y lo trabajes, van a poder salir adelante. Y ser conscientes, ¿no? O sea, si tengo una pancreatitis complicada y no tengo una UCI, pues simplemente derívalo, ¿no? Deriva, sí. Derívalo porque es tu paciente, ¿no? O sea, Ujú. no todos sabemos todo, o sea, por eso hay especialistas, por eso tú tienes una capacidad para cierto tema Ujú. y otras personas, otros colegas para otros. Claro, Si no puedes con el caso, derívalo, o sea, sí, derívalo porque es la vida de tu paciente, ¿no? Eso es sí. lo que yo siempre les digo, o sea, no te aferres a que yo tengo que hacerlo, si no puedes o escapa de tus capacidades, pues eh, o puedes tener el conocimiento, pero no las herramientas Eso también es físicas, importante, es sí. importante, pues, por último, derívalo, ¿no? Deriva, sí. Derívalo que después lo regresarán ya sano y salvo Ujú. y vas a tener un paciente que no está en una urna, sino que está moviéndote la cola y que, pues, le salvaste la vida, ¿no? Sí, así es. Bueno, Karinita, muchísimas gracias Gracias a ti nuevamente. por la Esperemos que invitación. no sea que sea la primera, pero no A mí la no me has dicho, última. Ana. Que sea la primera, pero no la última. Hay muchas cosas que podemos conversar. De repente la próxima, pues yo creo que sería conversar de triaditis, que es un Ah, tema que se liga mucho a esto. ujú. Y pues nada, agradecerte la presencia y tu tiempo. Muchísimas gracias. Nada. Bueno, doctorazo, muchas gracias. Nos vemos en un próximo programa. Chau.